Muy buenas tardes a todo el público del Faro. Mi nombre es Verónica Chinchilla. Quisiera aclarar antes que esta es una entrevista pregrabada. Hoy estaré conversando con el exministro Steven Núñez, quien inició su periodo junto a Carlos Alvarado y concluyó el septiembre del año anterior. Muy buenas tardes, Steven. Muy buenas tardes, Verónica, y un saludo muy especial para todas las personas que están sintonizándonos en la red de El Faro. Un cordial saludo. Muchas gracias, Steven. Costa Rica experimenta una de las peores cifras de desempleo a nivel histórico. Esta no es una preocupación reciente de la población costarricense, sino que ya desde el 2017 se posicionaba como una de las principales preocupaciones. Para el 2019 el desempleo alcanzaba la cifra de un 12% y para la actual situación, en medio de una pandemia, alcanza el 24% de desempleo. Hay varias formas de salir de esta situación tan dramática en la que nos encontramos y hay sectores que han propuesto uno de los proyectos que se cree podría fomentar el crecimiento económico de la población, que es el proyecto 21.182. Ante este proyecto hay voces disidentes y una de ellas es Steven, y vamos a profundizar algunas de las desventajas que tendría este proyecto. Quisiera iniciar con que en el 2003 ahí se presentó también un proyecto muy similar, el número 15.161, que trataba de modificar también algunos de los artículos del Código de Trabajo, pero en su momento la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General y organizaciones gremiales y sindicales se posicionaron en contra de las nefastas repercusiones que tendría para la población trabajadora. Este proyecto finalmente es archivado en el 2017 y para el 15 de julio del presente año la Comisión de Hacendarios dio trámite a este proyecto que estamos hablando, que es el 21.182, que pretende modificar los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y regular los derechos de las personas trabajadoras. La Comisión Política del Partido Acción Ciudadana se posicionó en contra de este proyecto. ¿Qué pesa en esas reflexiones en contra de los criterios que el mismo presidente ha esgrimido y que la actual ministra de Trabajo también ha defendido? ¿Cuáles son ¿qué lleva a estas reflexiones? Lleva a esta reflexión la contradicción con la misma Constitución Política costarricense del artículo 58. Sí, muchas gracias, Verónica, por esa consulta tan interesante y los antecedentes que usted plantea. Bueno, vea, primero que todo, efectivamente, este tema no es nuevo. Como usted bien lo dice, en el año 2003 se genera un primer antecedente. Luego, en el año 2005, también se presenta un nuevo proyecto en esta vía, e incluso en el pasado periodo constitucional de la Asamblea Legislativa también se presentó un proyecto de ley en esa línea en el año 2015. Ahora, pues nuevamente en esta Asamblea Legislativa se presenta este expediente 21.182, que lo que pretende es reformar los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo con un objetivo que sea cambiar la ordenación del tiempo de trabajo sin modificar el límite que se establece de horas por semana, que es de 48 horas, pero sí alterando los límites de trabajo diario. Entonces, en esa línea, este proyecto, yo estuve pues analizándolo y me parece a mí que tiene varias falencias. Primero que todo, tenemos que tener claro que el tema de lo que responde a las jornadas y horas de trabajo data desde hace muchísimo tiempo. Incluso en el más alto nivel en términos legales, en el artículo 24, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya se habla de este tema, de los tiempos de descanso de las personas trabajadoras. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en su artículo 7,
Y sin lugar a dudas, el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual Costa Rica ha suscrito, y como bien lo saben todos ustedes que nos observan, el artículo 7 de nuestra Constitución Política es claro en que los tratados internacionales que ha suscrito el país, pues poseen en el rango legal un primer orden, el nivel más alto. Entonces, en esa línea, el convenio 1 de la OIT es claro al hacer una división de lo que son las jornadas de trabajo y establece un límite de 8 horas. Desde luego que también tenemos que tener presente el contexto en el que se da este primer convenio. La OIT nace en 1919, es decir, ya tiene más de 100 años, y hay que recordar que en ese contexto de 1919 todavía estábamos sumidos en lo que fue la segunda revolución industrial y se estaban dando cambios en la forma de administrar, en los modelos de trabajo y demás, y a través de las luchas sociales y situaciones que se venían dando que afectaban a las personas trabajadoras, se da este primer convenio que viene a ordenar el tema del trabajo. Entonces, lo que hace es dividir un día de 24 horas en 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas que son de la persona, de su tiempo propio personal. Entonces, eso indica el convenio 1 de la OIT. Pero si vemos el artículo 58 de la Constitución Política, es clarísimo. Y yo voy a permitirme leerlo. El artículo 58 de nuestra Constitución Política indica: la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50% más de los sueldos o salarios estipulados. Y ojo lo que dice aquí. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Y cuando yo leo este proyecto de ley y hace la modificación en el Código de Trabajo en este tema, lo que establece es otra excepción. Entonces, ese es un tema muy, muy curioso porque la Constitución Política dice que por una excepción que establezca la ley, se pueden hacer ajustes en este tema. Pero, curiosamente, el proyecto de ley en el último texto sustitutivo, en el artículo 145 bis que propone, también habla, en casos de excepción muy calificados, se podrá implementar una jornada ampliada de trabajo de hasta 12 horas por día, hasta un máximo de 4 días y contando 3 días libres consecutivos a la semana. Entonces, vea usted, compañera Verónica, que nuestra Constitución Política, que es del máximo rango aquí en Costa Rica, desde luego, nos dice que por vía de excepción de ley se puede variar el tema de las horas de trabajo, siempre y cuando no excedan las 48, desde luego. Pero en el proyecto de ley que nos proponen, también dice que en casos de excepción muy calificados, pero no los define. Ese es el problema. Entonces, desde el estudio que yo he hecho de este proyecto de ley, desde mi óptica, es inconstitucional, no pasaría un filtro de constitucionalidad de la sala. Además, yo tengo pues otras objeciones también al proyecto, y es que ciertamente no considera aspectos que tienen que ver con la salud de las personas trabajadoras, lo cual es vital. Es decir, todo eso lo deja de lado, no hace un análisis sobre el tema de salud ocupacional, la salud de las personas trabajadoras, y en esa línea yo también debo señalar, y es algo que aconteció hace algunos meses, me parece que alrededor de diciembre, enero, que el Consejo de Salud Ocupacional, que es un órgano tripartito que establece y crea el Código de Trabajo, las personas que son los técnicos especialistas y que conocen de esa materia, emitieron un informe. Y ese informe, de alguna manera, pues se filtró, y ese informe deja ver que este proyecto va en contra
de la salud de las personas trabajadoras. Incluso al final de ese informe, ellos indican que desde el punto de vista técnico de la salud ocupacional no se recomienda un proyecto de este tipo. Incluso ellos dicen que avanzar en una normativa de estas significa un retroceso en la normativa de salud ocupacional que ha alcanzado Costa Rica, ¿verdad?, con el pasar de los años. Entonces sería un proyecto de ley regresivo en términos laborales. Y eso desde luego que a mí como exministro de Trabajo me preocupa bastante. Y también yo debo señalar que no considera algunas cosas este proyecto que también son elementales. Entonces, a ver, cuando nosotros tenemos que hacer, cuando analizamos el tema laboral hay que hacer dos diferencias. Existe el tiempo efectivo de trabajo. ¿Y eso qué significa? Bueno, esas son las horas que efectivamente usted está dedicado a desempeñar las tareas y obligaciones que le demanda su trabajo. Pero también está lo que es el tiempo dedicado al trabajo. Entonces, este tiempo es todavía más amplio, porque este tiempo incluye además las otras actividades que conllevan para usted poder realizar su trabajo. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento que usted requiere para llegar al trabajo. Yo sé que hoy estamos muchos trabajando a distancia, pero bueno, incluso hay otros temas que usted debe realizar, como las mismas interrupciones involuntarias que se dan durante el trabajo, si usted se debe capacitar, lo que sea, etcétera. Todos esos tiempos se consideran dentro de este tiempo dedicado al trabajo, y el proyecto no analiza ni siquiera contempla esa variable. Entonces, desde ese punto de vista, no estamos flexibilizando una jornada laboral, porque ellos lo que se parte es que solamente toman en cuenta lo que es el tiempo efectivo del trabajo, y con esa única variable justifican toda una reforma, sin incluir un aspecto más amplio, como les decía, que es el tiempo dedicado al trabajo. Entonces, en ese análisis del tiempo dedicado al trabajo, no se analizan temas como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o las familias, por ejemplo, lo que puede ser el tema de cuidados, de corresponsabilidades familiares, el tema de los horarios de una guardería, de la escuela de los chiquitos, el horario que tiene una red de cuidado, etcétera. Esas variables no se consideran. Entonces, por ejemplo, si una persona hoy ya se encuentra con un horario establecido, una jornada también de los niños que estudian y demás, tiene otro niño en guardería, y simplemente a esta persona se le va a modificar su horario de trabajo y se le va a ampliar su jornada de trabajo, esto tiene un efecto sobre estos otros aspectos y horarios que ellos ya poseen al día de hoy. Además, que por la redacción que tiene hoy el proyecto, yo debo decir que no es tan optativo como se está planteando hacia las personas trabajadoras este proyecto de ley. Incluso hay una redacción que me preocupa, porque indica que en caso de que una persona no acepte, ¿verdad? O que no se quiera sujetar a esta jornada, bueno, pues que según el derecho de despido, que desde luego que existe en nuestro país, pues se procedería con el despido y desde luego con las obligaciones de ley que correspondan. Pero si analizamos esto, hay que tener claro, y desde la óptica laboral, desde luego, siempre debe existir un balance, ¿verdad? Porque sabemos que la parte más débil es la persona trabajadora. Entonces, en esa línea, siempre debe de protegerse y velar por el elemento más débil de la relación, que en este caso es la persona trabajadora. Y yo no lo veo en este proyecto de ley. Hay dos cosas Perdón. importantes, disculpe, hay dos cosas importantes que usted menciona, y es sobre los tiempos que se tarda o que se dispondría para la jornada laboral. Y hay particularmente una preocupación con la disponibilidad de las horas extra, ¿correcto? Es decir, las horas extra yo dispongo en qué momento las hago, generalmente es para la jornada ordinaria del día a día, pero el proyecto de ley me encasilla en que yo debo de asumir uno de mis días libres para completar esa jornada de horas extra. Es decir, necesito por fuerza ya sea trasladarme durante otro día para poder completar esas.
horas que yo hacía durante la semana. Esto también contradice parte de las sentencias que ha hecho la Sala Segunda, de que no es las horas extra mayor a las 48 horas, sino a la jornada diaria que se tiene del día a día. Ahí también hay una inconsistencia muy dramática para las personas que laboran. Y con respecto a la unidireccionalidad o unilateralidad de las empresas de poder modificar ese cronograma trimestral, ¿verdad? Eso involucra o implica una inestabilidad para la misma familia. Si yo me acomodo a un horario para poder recoger a mi hijo o poder hacer otras labores de cuidado, ya ahí se vería completamente entorpecido. Más que todo, y usted lo mencionaba para el sector femenino, por ejemplo, de 7 de cada 10 horas de cuidado lo hace una mujer. En Latinoamérica, en promedio, se destina 22 a 42 horas de cuidado semanales que no son remuneradas, y esto implicaría sacar del mercado laboral a una amplia población femenina que en los niveles actuales sobrepasa constantemente e históricamente el desempleo a los hombres por encima del 10%. Sí, definitivo, esos datos que usted señala son preocupantes, y desde luego que más bien como país debiéramos de avanzar en la protección y mayor inclusión de las mujeres al mercado de trabajo. Yo hace unos meses realicé una consultoría y coincide con esos datos que usted señala, porque ellos, a raíz de la implementación del teletrabajo, una de las más grandes limitaciones que ha tenido en el tema de las mujeres ha sido una sobrecarga de labores. Entonces, efectivamente, si lo analizamos desde un tema de género, yo consideraría que un proyecto de estos viene a afectar principalmente a las mujeres trabajadoras, y eso es preocupante. Además, el proyecto también vuelve algo que es extraordinario en ordinario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya hay un antecedente de la Sala Constitucional del año 2008, donde en un voto la Sala trata sobre el tema de la salud de las personas trabajadoras y su afectación ante largas jornadas de trabajo. Ya ahí se empieza a tratar ese tema en el voto de la Sala, pero además habla sobre el tema de las horas extras, que no debe ser algo habitual ni algo ordinario, sino que debe ser algo que extraordinariamente se genere. Y en este caso, por la reacción que tiene el proyecto de ley, vuelve ordinario algo que debiera ser extraordinario, entiéndase, trabajar horas de más. Y además agregando el tema de que no van a ser pagadas a tiempo y medio, como leímos ahora, que yo cité el artículo 58 de nuestra Constitución Política. Entonces, en esa línea, yo también creo que un tema de estos debe ser sujeto a un proceso de diálogo, sin lugar a dudas. Este tema toca muchas sensibilidades, y hoy la coyuntura nacional y el contexto económico, político, social es sumamente complejo lo que se está dando en Costa Rica, y que a raíz de los efectos de la pandemia pues se ha aseverado más. Y a mí pues de verdad yo veo que no ha existido ese espacio real de diálogo, de buscar a los sectores de parte del gobierno que permita generar los balances necesarios para consensos y acuerdos que nos permitan seguir avanzando como sociedad. Entonces, en esa línea, un proyecto de estos para mí no debe avanzar, menos en la forma en la que está redactada, y menos aún si no es sujeto de un proceso de diálogo real y de concertación. Claro, hay otra población que se va a ver afectada, y son los jóvenes y las jóvenes, ¿no? En el 2018 se dice, o en los estudios que se han publicado, las personas entre los 15 y 24 años empezaron a engrosar esa población que busca trabajo, y revisando el estado de la educación, para el 2018 solamente el 54.6% de los jóvenes que estaban entre las edades de 18 y 22 años habían concluido
con el 11º año. Es decir, hay un rezago importante a nivel educativo y al ampliar las jornadas hasta 12 horas podría implicar que los estudiantes o que las personas jóvenes no puedan seguir estudiando tanto, completando el sistema de secundaria como el sistema de educación superior. Eso agravaría aún más la situación de desempleo en la que también los jóvenes y las jóvenes se encuentran actualmente. Sí, yo creo que esa variable tampoco fue considerada de ninguna manera cuando se redactó este proyecto. Y hay que tener presente, yo aquí desde luego, siendo muy objetivo, hay que tener claro que el tema de las horas de trabajo y su modificación es un tema que se ha discutido vastamente en otros países y desde luego de la misma Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en esa línea, hoy la gran mayoría o muchos, o lo que es el futuro del trabajo más bien, y esta discusión en torno al futuro del trabajo, más bien se enfoca hacia modelos y esquemas de trabajo basados en productividad, en mayor productividad, en mayores rendimientos y no tan enfocado en las horas de trabajo. Y eso, por ejemplo, en países como Suecia, ¿verdad? La jornada máxima de horas de trabajo por semana es de 40 horas. Entonces, ellos están por debajo de las 48 horas. Y entonces, lo que quiero nada más apuntar con esto que le estoy señalando es que el tema de la ordenación del tiempo de trabajo es posible y la misma Organización Internacional del Trabajo lo prevé que se puede hacer, incluso ellos dentro de la guía hablan de estos temas y ellos también tocan el tema de la jornada anualizada que este proyecto de ley realiza, pero la misma OIT dice que estos sistemas son de los más complejos que existen, ya que su eficacia radica en una buena planificación de el tiempo y las horas de trabajo que, otra vez, yo creo que para llegar a ese punto se requiere todo un proceso y me parece que esto se ha movido de manera muy acelerada. Entonces, y bueno, ahora sí, perdón, Verónica, es que este tema es sumamente amplio, pero en relación a lo que usted señalaba de los jóvenes, yo efectivamente creo que ese tema no fue considerado. Y es que ciertamente una de las grandes afectaciones que tiene la población joven tiene que ver con su nivel de educación y especialización para el trabajo. Entonces, el hecho de tener la secundaria, el bachillerato, es un elemento clave para ingresar al mercado de trabajo, sin lugar a dudas. Pero no basta solo el bachillerato. Además del bachillerato, se debe tener una especialización y desde luego que el nivel técnico es algo que está siendo sumamente demandado. Y si estas personas jóvenes hoy, por los motivos que sean, no han terminado su bachillerato y ya se encuentran trabajando y podría ser que estén buscando avanzar en un técnico, qué sé yo, y por alguna razón su jornada de trabajo se ve ampliada y bajo el supuesto de que no es tan voluntario por los elementos que yo señalaba antes, esta persona entonces se va a ver doblemente afectada. Afectada en el sentido de que para mantener su ingreso y su autonomía que le genera el trabajo, debe aceptar una jornada mayor, con el agravante que tal vez por eso ya no pueda asistir al instituto o a la clase del nocturno o al colegio técnico donde se esté especializando, y esos aspectos me parece a mí pues que no son considerados o fue una variable que requiere mayor discusión y mayor análisis y diálogo para avanzar, porque yo con lo que le decía de previo, lo que quería hacer ver es que en lo que es la ordenación del tiempo del trabajo, la OIT sí avala dentro de esta guía esquemas que varían la jornada diaria. Entonces, pero en esa línea también emite una serie de recomendaciones para llegar ahí. Y desde luego que un componente transversal es del diálogo social para llegar a esos acuerdos y eso es algo que tampoco se ha dado para avanzar en un proyecto de este tipo.
Claro, y es que los temas de trabajo o de materia laboral deberían ser ampliamente discutidos y tomando en consideración particularidades también de las diferentes regiones. Yo me pongo a pensar de las regiones más rurales del país, donde los medios de comunicación son menos frecuentes, por ejemplo, los buses o el servicio de taxi, este tipo de elementos también influye a que se vaya concentrando digamos, el aspecto laboral en ciertas regiones y que otras regiones con menos capacidad de acceso vayan disminuyendo su posibilidad de insertarse en el mercado laboral y ampliaría aún más la informalidad que nos preocupa mucho, ¿verdad? Para en el 2018 ya existía un 44% de informalidad laboral y posiblemente post pandemia exista más de un 50%. Estos son elementos que, como usted lo decía, tiene que pasar por un diálogo nacional, social, gremial, absolutamente de todo el país y no tan a la ligera. Eso creo que es una parte de la reflexión que hay que hacer, que es muy rápido y la discusión se da en un ambiente donde la gente está en las calles, ¿verdad? Está en sus casas, no puede salir a las calles, no puede decir esto me afecta directamente, hay una imposibilidad de movilización y demás, no pueden posicionarse más que en redes sociales. Actualmente ese es como el medio, pero hay otras formas de movilización y que también se viene a reducir esa participación con otros proyectos que se habían dado como el de las huelgas, ¿verdad? La incapacidad de poder responder a las deficiencias o a las restricciones que se les están acortando al ámbito laboral, pero eso quería hacerlo visible. No sé si usted tiene alguna propuesta más o menos que pueda ayudar al gobierno a vislumbrar el camino que se debe seguir, porque el tema laboral y el desempleo es bastante amplio. Sí, bueno, yo creo que efectivamente ha faltado esa voluntad y vocación de diálogo y concertación. A mí en realidad me preocupa por toda la seguidilla de noticias que uno ve, e incluso en las mismas redes sociales, ciertos movimientos de descontento ciudadano y demás. Y más aún cuando estamos en una situación tan compleja en lo económico y en las finanzas del Estado, que sin lugar a duda va a requerir de un proceso real de diálogo y de concertación. Si escuchamos pues una propuesta que ha lanzado el gobierno de escucha y demás, sin embargo, yo considero que no satisface lo que está demandando hoy Costa Rica. Hoy Costa Rica demanda un diálogo mayor y real. Y esa, yo siempre lo decía como ministro, esa ha sido la ruta nacional para alcanzar los acuerdos. Entonces, si queremos llegar a un acuerdo, a una concertación social, vamos a requerir de esos espacios reales de escucha, de propuesta y voluntad de todas las partes para avanzar. Un proyecto y un tema tan álgido como este no puede ser simplemente de avanzar en la corriente legislativa sin un proceso real de diálogo por las susceptibilidades que toca y la sensibilidad que hay en estos temas, además de que hay aristas que a mi parecer no han sido consideradas. Y yo aquí debo ser nuevamente muy objetivo. Hoy este tema me parece que el decreto sí sigue aún vigente y en el sector público son válidas las jornadas 4-3 aún. Entonces, en esa línea es posible avanzar hacia este tipo de jornadas, pero requiere de diálogo y de concertación, es decir, la ley lo permite y la misma guía de la ordenación del tiempo de trabajo que emite la OIT también permite llegar a ese tipo de esquemas. Desde luego, y como lo dice la norma nuestra, en casos de excepción. Entonces, bueno, hay que hacer un proceso real y de concertación para definir cómo se realiza esa excepción, cosa que hoy no se ha dado. Usted señalaba el proyecto en el cual se hizo una reforma al proceso de ir a huelga. Yo como ministro me correspondió negociar ese espacio y por más difícil que se pudo haber pensado que era, al final
se logró. Es decir, logramos sentar a varios representantes sindicales, a los diputados, este servidor en representación del gobierno, y logramos generar un texto base, un texto acordado que firmaron todos los representantes y con el cual se avanzó. Entonces, yo nada más señalo esto para indicar que la búsqueda de acuerdos y consensos es posible. Incluso hoy a mí me llama muchísimo la atención saber que existen espacios ya creados donde están los representantes de los sectores y no conocer que en una situación tan compleja con la que estamos se estén dando allí debates y procesos de diálogo importantes que generen acuerdos. Entonces, tenemos un Consejo Económico Social. Bueno, sería interesante conocer qué dinámica está asumida el día de hoy, qué acuerdos están saliendo de ahí con los sectores. Tenemos un Consejo Superior de Trabajo también, donde están representando el sector empresarial, el sector sindical, el ministro de la Presidencia, el ministro de Trabajo, de Economía, también están ahí. Bueno, ese es un espacio que también se podría aprovechar para avanzar en estos temas. Hay una mesa ya creada por decreto para trabajar el tema de informalidad laboral que usted señalaba, donde están muchísimas instituciones públicas, están representados los sindicatos y también el sector empresarial. Bueno, en un contexto como este, ¿qué temas está trabajando una mesa como esa? Entonces, yo creo que hoy Costa Rica demanda un diálogo real, un diálogo que se vuelve cada vez más necesario, y en esa línea el gobierno, creo yo, que debe de abrir esos espacios para la concertación y búsqueda de diálogo. Por lo demás, yo quiero agradecer y felicitar públicamente a los miembros de la Comisión Política del Partido de Acción Ciudadana por pronunciarse con el comunicado que emitieron hace unos días sobre este proyecto en específico, y yo desde luego que coincido en lo que ellos han señalado y expresado en ese comunicado. ¿Hay a nivel internacional otras medidas que se pueden tomar para apoyar, digamos, estas jornadas de trabajo que ya el trabajador o la trabajadora tiene y que se pueden tal vez aplicar en la realidad nacional costarricense? Sin lugar a dudas, hay esquemas que son, yo eso sí los llamo flexibles, como por ejemplo las cuentas de ahorro del tiempo trabajado, que esto se asemeja a un banco de horas, donde las personas pueden ir en esta cuenta del banco acumulando horas y también reduciendo horas para que al final exista el tiempo neto de trabajo, que es lo que corresponde según se designe en la jornada. Pero esto lo incluye también la guía de la Organización Internacional del Trabajo, y es una de las recomendaciones que ellos emiten. Desde luego que para llegar a un esquema de estos vamos a requerir de diálogo, de concertación, como ellos lo recomiendan, pero es un espacio donde yo considero que ganan tanto el sector empleador como el sector trabajador, porque permite llegar a un acuerdo, llevar el conteo de las horas en esta cuenta que llaman cuenta de horas, cuenta de ahorro de trabajo, y así se pueden llegar a acuerdos y esquemas de trabajo que permitan en ciertos momentos que no se vuelven ordinarios, sino extraordinarios, pues acumular horas en este banco, en esta cuenta de horas, y a su vez, si por alguna situación personal o lo que sea yo requiero de algún tiempo, pues yo podría optar del ahorro que tengo en esa cuenta de horas de trabajo. Entonces, esquemas y opciones hay muchas, pero para llegar allí a ese punto, otra vez es necesario el diálogo y la concertación. Muchas gracias, Steven, por esta retroalimentación. Usted conoce ampliamente el panorama que tenemos en Costa Rica, fue ministro, y le agradezco bastante que haya compartido con nosotros estas perspectivas más amplias de la población y también del Partido Acción Ciudadana, que también en otros temas se ha distanciado del mismo gobierno, en materia tributaria, por ejemplo, pero le agradezco y espero que si en otra ocasión también tenemos alguna consulta, usted esté dispuesto a compartir con nosotros una vez más. No, con muchísimo gusto, Verónica. Yo más bien le agradezco a usted y a todas las personas que nos han seguido a través de este Facebook Live.
Yo les agradezco de verdad mucho por el espacio, por tenerme en consideración. Yo insisto, este es un tema vital, de trascendental importancia para todos los que somos trabajadores, desde luego. Entonces, en esa línea, yo creo que es un tema que requiere suficiente debate, suficiente análisis. Aquí pues dimos algunas perspectivas y elementos que a mi criterio hacen que el proyecto no sea viable, y el más fuerte de todos, a mi gusto, es el que tiene que ver con la excepción que no se está creando tal como lo establece nuestra constitución política, asimismo como el tema de las variables de género y todo este tiempo adicional, como lo hablamos ahora, que conlleva y que pueden generar cambios en la dinámica de las personas y que no se están considerando. Finalmente, Verónica, hay que también recordar que como país suscribimos no hace mucho tiempo el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, y ese tiene que ver con las corresponsabilidades familiares. Entonces, el tema que hablábamos ahora sobre cómo es una afectación en la jornada de trabajo puede afectar estas dinámicas familiares y de las responsabilidades de cuidado y demás, ya se vuelve una obligación por este convenio que ha suscrito Costa Rica, y ese convenio me parece que tampoco ha sido considerado en la redacción de un proyecto como este, que desde luego tiene implicación en ese tema. Bueno, muchas gracias, Steven. No, con todo gusto, muy amable, y nuevamente gracias por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos siguieron en El Faro. Pronto.